Buenas noches, hermanos, un gusto de saludarles. Les voy a invitar que inclinen su rostro, vamos a orar para iniciar la sesión del día de hoy. Padre bendito, vamos ante tu presencia en esta hora, agradecidos por este día que tú nos has dado, gracias por tus beneficios, tus misericordias que nos has manifestado el día de hoy, en cada instante de nuestra vida, en cada paso que damos. Tú estás con nosotros proveyendo todo y haciendo que todo obre para bien en nuestra vida. Te damos gracias por esa obra que sigues haciendo en nosotros para llevarnos a la semejanza de tu Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Te agradecemos por esa obra y te agradecemos por este tiempo, Dios amado, que nos das de poder estar nuevamente en este lugar para seguir aprendiendo respecto de la escatología de una manera general, analizando todos los aspectos de los eventos del último tiempo. Te rogamos tu dirección en esta hora para comprender lo que hoy día vamos a analizar y que también nuestra vida vaya adquiriendo esas convicciones bíblicas respecto a estos eventos del último tiempo, para que también en esta área de tu palabra podamos glorificar tu nombre a la espera de ese regreso inminente que viene por la iglesia y también de todos los eventos posteriores para manifestar tu gloria a todas las naciones. Te damos gracias en esta hora y te rogamos todas estas misericordias en los méritos de tu Hijo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con nuestra sesión número 5 de nuestro panorama escatológico, una introducción a la escatología. Recuerdo una vez más, panorama escatológico, estamos haciendo una mirada general de varios aspectos. En nuestra sesión número 5 vamos a estar hablando respecto de las escuelas escatológicas del milenio. Hemos analizado ya respecto del rapto, respecto de la interpretación, respecto de por qué es importante estudiar este tema. Y vamos avanzando, ya en 2 o 3 sesiones más vamos a estar ya entrando a analizar algunos aspectos más relevantes respecto de lo que sucede con la iglesia propiamente tal, ya en los últimos eventos que relata principalmente el libro de Apocalipsis. El día de hoy, como les comento, vamos a ir a ver eh, las interpretaciones que se hacen respecto del milenio que se menciona en Apocalipsis 20. Y justamente para eso, hermanos, a modo de introducción, quiero que miremos el siguiente versículo, justamente en Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, versículo 4. Y dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre sus manos, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Destaqué esta frase final, que es finalmente el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Reinaron con Cristo por 1000 años. La palabra de Dios es clara en establecer de reinaron con Cristo por 1000 años. Reitero la lectura. Porque, y por eso partimos, hermanos, analizando la realidad de la interpretación, de los métodos de interpretación. Yo creo que cuando ustedes leen reinaron con Cristo por 1000 años, ustedes entienden claramente que van a reinar con Cristo por 1000 años, no 2000, no 500, no un número indeterminado, sino que 1000 años. Y es así como debemos entenderlo. Si Dios, a través del Espíritu Santo, guiando y obviamente las visiones que tuvo Juan al escribir este libro y al escuchar todos estos relatos, eh, si hubiese sido un periodo indeterminado, no hubiese dicho 1000 años, hubiese dicho un periodo indeterminado, hubiese dicho por mucho tiempo o algún tiempo. No, pero es explícito en decir 1000 años. Ahora, las distintas interpretaciones son las que han dado las distintas posturas respecto del milenio. Y es por eso que, a la luz de este pasaje y algunos otros que hablan respecto de este reinado
por 1000 años, principalmente Apocalipsis 20, en los primeros versículos menciona y reitera de una manera importante, 3, 4 veces, que van a reinar por 1000 años. No es solamente una frase, sino que son, como digo, 3 o 4 donde se menciona este reinado. En la medida que avancemos y ya cuando ya más o menos estemos llegando al final de toda esta serie, vamos a estar analizando este pasaje. Hoy día solamente analizamos esta frase porque vamos a ver cuáles son las distintas interpretaciones y posturas que hay respecto de estos 1000 años, del milenio, como se conoce de otra manera. Y para esto vamos a hablar de las escuelas escatológicas del milenio. Así como había escuelas escatológicas del rapto, y cómo es que, en qué posición del escenario escatológico se ponía el rapto, es cómo se llamaban las escuelas. El premilenialismo, el pretribulacionismo ponía al rapto antes de la tribulación, por eso se llama pretribulacionismo. El posttribulacionismo ponía al rapto después de la tribulación. Cuando hablamos del milenio, la relación de posición tiene que ver con otro evento escatológico y no con la tribulación. ¿Ya? Y ahí vamos a analizar. Para no adelantarme tanto, vamos a considerar algunas cosas antes de analizar de manera breve. Insisto en esto, hermanos, estamos analizando de una manera muy general las posturas, no estamos entrando de lleno en cada una de ellas. Y para ser justos, obviamente no estamos analizando todas eh, sus posturas, todas sus declaraciones respecto, sino que las más generales, un resumen muy general respecto de cada una de ellas, que obviamente las que más las destacan, para conocer de cierta manera que hay otras posturas diferentes a la que nosotros establecemos como la que es más correcta o la que explica de mejor manera cada uno de estos eventos. Entonces, antes de ir a analizar cada una de las escuelas escatológicas, algunas cosas a considerar. Primero, las distintas interpretaciones, hermanos, esto es muy similar a lo que mencioné la clase anterior, pero es que hay algo de esto que tenemos que tener en cuenta y en mente, es que las distintas interpretaciones derivan en varias posturas respecto a este tema. Así como escuelas escatológicas del rapto habían 5, hoy día vamos a estar analizando 4. O sea, hay varias posturas respecto de en qué posición ocurre el milenio dentro del escenario escatológico. Como les decía, cuando hablamos del rapto y las posiciones que hay respecto del rapto, es en relación a la tribulación. Se ocurre antes, en medio o al final de la tribulación y por eso se llaman mi-tribulacionismo o post-tribulacionismo. O el rapto parcial porque lo pone en una posición hablando de otra consideración, no tanto la posición de tiempo, sino que de quienes participan. Bueno, es lo que analizamos la vez anterior. En caso del milenio, se definen las posturas en cuanto a la relación que tienen respecto de la segunda venida del Señor Jesús. Por eso se habla de postmilenialismo, amilenialismo, premilenialismo. Entonces, se dice que el milenio es premilenialismo porque la segunda venida es antes del milenio, por eso se llama premilenialismo, ¿ya? Es en relación a la segunda venida, ¿ya? Es para clarificar el por qué el nombre en el fondo, ¿ya? ¿Por qué no se llama post-tribulacionismo? Porque si el milenio ocurre después de la tribulación, es porque el punto con el que se está comparando es con la segunda venida y no con la tribulación, como es el caso del rapto, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Segundo, se habla de escuelas escatológicas, algo para recordar, porque enseñan respecto a este tema. Son posturas y son, de alguna manera, doctrinas que distintas organizaciones, distintas iglesias, distintos grupos toman y los enseñan y por eso se habla de escuelas escatológicas respecto, en este caso, del milenio. Tercero, hoy vamos a analizar de manera general, como le mencionaba, cada una de las posturas, por lo menos las más conocidas. ¿Ya?
Es importante que recordemos el panorama general de los eventos que van a ocurrir en el escenario escatológico, partiendo por la era de la iglesia, que es en la cual nosotros estamos. Obviamente, hermanos, este panorama general es conforme a nuestra postura escatológica, que es pretribulacional, premilenial, ¿ya? Esta postura generalmente se conoce como dispensacionalismo, ya que ya lo vamos a analizar porque quizás es un tema que también puede salir en algún tipo de conversación o algún tipo de lectura. Entonces es necesario analizarlo. Pero en el escenario que ustedes están viendo y que lo vimos la semana anterior, tenemos la era de la iglesia. Terminando la era de la iglesia está el arrebatamiento o el rapto, que es lo que analizamos la semana anterior. Entre el arrebatamiento y la segunda venida ocurre la tribulación, que se conoce también como la semana 70 de Daniel, que también vamos a estar analizando, y aquí está dividido en 3 años y medio. Los primeros conocidos como tribulación propiamente tal y los segundos como gran tribulación, divididos por la manifestación de la abominación desoladora. Partiendo de la segunda venida, que es cuando termina la tribulación, estos 7 años, parte el milenio, que es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Terminando el milenio, es el juicio del trono blanco, desciende la nueva Jerusalén y parte la eternidad futura. Esto es un panorama general. Obviamente hay otros eventos que ocurren entre medio, como las trompetas, los sellos, la batalla de Armagedón, por nombrar algunos. Obviamente el tribunal de Cristo, que no lo mencioné, pero está ahí en la imagen. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a estar analizando, como ustedes ven ahí en ese círculo rojo, el milenio. Directamente Apocalipsis 20 nos vamos a pegar un salto hasta el final, o casi al final, para hablar respecto de este tema. Escuelas escatológicas del milenio. Como les decía, tenemos 4 escuelas o 4 interpretaciones respecto de en qué posición está el milenio o en qué relación está el milenio respecto de la segunda venida del Señor Jesús. Primero tenemos el posmilenialismo, que quiere decir que la venida del Señor Jesús está después del milenio. Está el amilenialismo, que habla de que en general no hay un milenio, ¿ya? Ahora, el amilenialismo no es que no hay un milenio, sino que cree que, como lo vamos a analizar, y solo un adelanto, porque el nombre amilenialismo, cuando se habla de generalmente en las palabras, es que no hay milenio, pero ellos sí creen en un milenio, pero en un milenio no literal, ¿ya? Entonces quiero también hacer justicia en el fondo a que amilenialismo no es que no crean que hay milenio, sino que es una postura que lo interpreta de una manera distinta. Ya lo vamos a analizar. Tenemos el preterismo, un nombre un poco distinto, que ya vamos a analizar, pero se relaciona mucho con el postmilenialismo y el amilenialismo. Y finalmente, que es nuestra postura y que solo la menciono, el día de hoy no la vamos a analizar profundamente porque lo vamos a hacer de manera posterior, es el premilenialismo, ¿ya? O sea, la segunda venida de Cristo ocurre antes del milenio. Vamos a ir analizando de manera breve cada una de ellas. Postmilenialismo. El postmilenialismo, hermanos, cree que el milenio de partida no es literal. ¿Ya? El milenio se viene desarrollando de manera progresiva desde la cruz de Cristo hasta su segunda venida, donde va a partir el estado eterno. ¿Ya? Donde además en la segunda venida va a haber una resurrección general, el juicio final, el juicio del trono blanco. Todos son eventos que ocurren de una manera similar juntas al final, y el milenio no existe como un milenio literal de 1000 años, como lo leímos en Apocalipsis 20 al inicio, sino que ellos creen que es un periodo indeterminado de tiempo. Esta postura alega para sí mismo, alega en el fondo como que se atribuye para sí mismo una posición muy positivista respecto de cómo se van ocurriendo los hechos y cómo va a ser el final. ¿Por qué? Ellos plantean
que una gran parte del mundo se rendirá a Cristo y va a reinar la paz y la justicia para luego producirse la venida de Cristo. O sea, quiere decir que en el fondo, en la medida que avanza el tiempo y que se acerca la venida de Cristo, muchos se van a convertir y va a haber un cambio en la moral, un cambio en la percepción de las personas y en el fondo como que todos vamos a mejorar, ¿ya? No quiero sonar ni burlesco ni mucho menos, pero ellos eso es lo que piensan y como les digo, ellos tienen toman para sí que su postura respecto de la escatología es muy positiva, porque va a haber un impacto muy importante hacia el final de los tiempos respecto de la vida, en la vida o sea, en la vida de la relación con las personas, en relación con Dios, etcétera. ¿Ya? Para ellos, el reino milenial descrito, que se describe ahí en Apocalipsis 20, no es literal, ya que Cristo hoy reina por medio de su Espíritu Santo en la iglesia, pero Él no estará físicamente en la tierra, que es lo que, por ejemplo, la postura premilenialista sí cree, que Cristo va a reinar 1000 años literalmente aquí en la tierra antes de vivir en la eternidad. ¿Ya? Insisto, otra vez en este tema, vamos a analizar nuestra postura de manera posterior y por qué creemos esto, ¿ya? El postmilenianismo cree que hoy Cristo reina por medio de su Espíritu Santo y la iglesia en la tierra, pero que no va a venir Cristo a establecer un reino físico en la tierra, ¿ya? Para ellos la gran tribulación es este periodo de 7 años que creemos nosotros que corresponde a la semana 70 de Daniel, es un periodo antes de la instauración del milenio, o sea, un periodo corto que ocurrió antes que comenzara este reino no literal de 1000 años y que ocurrió de manera general posterior a la cruz de Cristo, ¿ya? Alrededor de ahí de la destrucción del Templo de Jerusalén, que es un evento importante allá en el 70 después de Cristo aproximadamente. Esto es lo que cree el postmilenialismo. Hermano, insisto, una palabra que voy a utilizar mucho hoy día, esto de insistir porque quiero también ser justo en que no estamos apelando a todas las posturas, ni declaraciones, ni los argumentos que ni ninguno de las escuelas que estamos analizando de manera profunda. Solo estoy mencionando de una manera muy general lo que ellos creen y cómo analizan y cómo establecen su relación del milenio en el escenario escatológico, ¿ya? Quiero ser justo con eso porque no quiero tampoco que quede la sensación de que estos hermanos son, no sé, son herejes ni mucho menos, como lo he venido diciendo en las distintas clases, son nuestros hermanos, tienen una interpretación distinta, pero lo importante en cuanto eh, a la fe, al creer en el Señor Jesús, son tal cual como nosotros creemos en el Señor Jesús. Entonces, no los miramos en menos, los amamos, por supuesto que no compartimos la postura o la interpretación que tienen de los últimos años, pero siguen siendo nuestros hermanos, como cualquiera de los otros que estamos analizando, ¿ya? El analizar esto no tiene que llevarnos a crecer en orgullo, sino que crecer en humildad y en dependencia del Señor. Ya, lamentablemente, como lo analizamos en su momento, estos temas, lamentablemente más que llevarnos a la humildad, es como que nos dividen y muchos apuntan a distintos grupos como grupos herejes que no interpretan bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No ese es el camino que debemos de seguir. Postmilenialismo entonces, para retomar el tema, cree que el milenio comienza aproximadamente en la cruz, se va desarrollando de una manera muy positiva, muchos van a creer hasta el final, va a reinar la paz y este reinado de Cristo como que se va estableciendo y va generando paz, justicia en la tierra, pero no a través de un reinado literal de Cristo. ¿Ya? Segundo, amilenialismo. El amilenialismo cree en el milenio y es lo mismo que el anterior. ¿Cuál sería de alguna manera, si lo resumimos muy sencillamente, que el amilenialismo no cree en esto progresivo que va mejorando? El amilenialismo cree que actualmente estamos en el milenio, que no es un milenio literal de 1000 años, igual que el postmilenialismo,
y que la consumación de este milenio obviamente todavía no se produce, y tanto la segunda venida es un evento que ocurre de alguna manera todo junto con la resurrección general, el juicio del trono blanco al final y la consumación de este tiempo. ¿Ya? Si lo pudiéramos definir, el amilenialismo en esta posición plantea que el milenio es una figura de Cristo reinando en el corazón de los creyentes, distinto a cómo lo explica el postmilenialismo, que dice que Dios está reinando por medio del Espíritu Santo en la iglesia. El amilenialismo cree que Dios reina sobre los creyentes en su corazón y que no habrá un periodo literal de 1000 años, ni tampoco, obviamente, Cristo en la tierra sentado reinando durante ese tiempo. Ya, para ellos también el milenio no es literal como lo dice Apocalipsis 20. Sostienen un reino presente que termina con la segunda venida de Cristo, un reino milenario sobre el corazón de los creyentes de una manera espiritual y no física. ¿Ya? Para ellos, que es un tema importante, Satanás ya está encadenado y la tribulación corresponde a cada situación de catástrofe que se ha vivido o que ha vivido la iglesia, ¿ya? O sea, todo esto de los sellos, todo esto de las copas, todo esto de de las trompetas, todos los juicios que se llevan a cabo en Apocalipsis, para ellos se han desarrollado a lo largo del tiempo y manifiestan la tribulación que ellos creen, porque el amilenialismo se apega en general a la teología del pacto, o sea, creen que hay que la iglesia reemplaza a Israel o que es la continuación al menos. Entonces, para ellos, obviamente, la iglesia está atravesando la tribulación porque cada situación de catástrofe, por ejemplo, la persecución en la Edad Media, la persecución de Nerón, todas estas situaciones históricas que se han llevado a cabo son situaciones de tribulación y es a eso lo que hacen referencia a ellos como la tribulación y no lo establecen como un periodo de tiempo propiamente tal. ¿Ya? Como si lo creemos nosotros, que hay un periodo de 7 años establecido para aquello. Esto es lo que nuestros hermanos amilenialistas creen. ¿Ya? Tercero, el preterismo. El preterismo, hermanos, tiene eh, por decirlo así, se lleva muy bien tanto con el postmilenialismo y el amilenialismo. En algunas cosas abraza el postmilenialismo y en otras cosas abraza el amilenialismo. ¿Ya? Para ellos, el milenio ocurre después de la segunda venida, pero hay cosas que se han ido cumpliendo y creen que muchas de las profecías, si es que no todas, de las profecías que se establecen para el final de los tiempos ya se cumplieron. Que la tribulación finalmente ocurre en el 70 después de Cristo con la destrucción del templo, eh, eh, la dispersión de los judíos. Hablan de Antíoco Epífanes IV, si ustedes se recuerdan cuando estudiamos, eh, ¿cómo se llama? El periodo intertestamentario, que hablábamos de este personaje y ellos entienden que es esa la abominación desoladora. Entonces, por lo tanto, creen que de cierta manera estamos viviendo el milenio actualmente y por eso abrazan, como le digo, el amilenialismo o el postmilenialismo en ese sentido, ¿ya? Eh, que lo que plantean ellos, que casi todas o todas las profecías bíblicas se refieren a hechos concretos que se produjeron durante el siglo I. Obviamente profecías bíblicas respecto del futuro, profecías escatológicas. Esta posición es complementaria tanto al amilenialismo como al postmilenialismo, ¿ya? Al final vamos a ver un cuadro resumen que vamos a ver rápidamente y después se los voy a enviar para que lo puedan analizar más detenidamente, donde vamos a ver y vamos a poder comparar todas estas posturas. El preterismo sostiene la teoría del reemplazo y reconoce un único pueblo de Dios que es la iglesia, ¿ya? O sea, la iglesia reemplaza, como lo analizamos en su momento, a la iglesia, perdón, la iglesia reemplaza a Israel y por eso se habla de la teoría del reemplazo y es la iglesia la que continúa como único pueblo de Dios.
La esperanza, en este caso de los creyentes, ya no sería el rapto, sino una manifestación visible eh, y gloriosa de Cristo. En su mayoría los preteristas parciales sostienen el amilenialismo o el postmilenialismo. Hablo de preterista parcial porque hay una postura que es de hecho considerada por los preteristas parciales como una posición hereje, que es el preterismo total. ¿Ya? Lo vamos a analizar un poquitito más a profundidad al futuro, al final de la clase, en este cuadro que les comentaba. Entonces, en cuanto al preterismo, hay dos corrientes, está el preterismo parcial y el total, pero en general los dos creen estas posturas básicas que les estoy mencionando. La mayoría de las posturas, que es como lo más característico, las profecías escatológicas se cumplieron, sino todas, casi todas, en el siglo primero después de Cristo. ¿Ya? Y finalmente, nuestra postura, para analizarla muy brevemente, como lo vimos, un cuadro similar al que mostramos al inicio, el premilenialismo, que la segunda venida ocurre antes del milenio, por eso se llama premilenialismo, ya con la semana 70 de Daniel, donde hay la tribulación, la gran tribulación, la manifestación de la abominación desoladora, etcétera, el rapto antes de ese periodo, etcétera, etcétera. ¿Qué cree el premilenialismo? El premilenialismo postula que el milenio es un periodo literal, y por eso así hincapié en eso en Apocalipsis 24, dice, y reinarán con Cristo por 1000 años. Entendemos que esos 1000 años son literales y Cristo va a reinar en el mundo desde Jerusalén, eh, y obviamente la venida del Señor Jesús es antes de eso para poder instalarse en la tierra para reinar durante 1000 años. ¿Ya? La idea principal y más característica es reconocer que la venida de Cristo es anterior al establecimiento de su reino físico, que va a ser literal por 1000 años y que obviamente va a realizar con poder, con toda la manifestación de su gloria, va a derrotar a sus enemigos. Está la batalla de Armagedón, después hay una batalla final antes de derrotarlos completamente. En estos 1000 años, Satanás es encadenado, es limitado en su poder, y una de esas es la diferencia con el amilenialismo de esta postura, porque el premilenialismo cree que hoy Satanás no está encadenado, sí lo va a estar en el milenio, y que final, antes del juicio del trono, antes de entrar al estado eterno, el juicio del trono blanco, va a ser liberado por un tiempo más y se va a producir la batalla final de todos los tiempos finalmente. ¿Ya? Este reinado de 1000 años es un reinado donde va a haber prosperidad intermedia, donde las naciones van a reconocer a Cristo, van a llegar a Jerusalén a entregarle honor, gloria, a alabarle, y eso, todo eso ocurre antes de la eternidad con los cielos nuevos y la tierra nueva que se dice al final del libro de Apocalipsis. ¿Ya? Obviamente el premilenialismo cree que Israel y la iglesia son grupos diferentes. ¿Ya? Estas cuatro posturas, hermanos, las podemos ver en el siguiente cuadro. ¿Ya? Esta información yo se las voy a mandar para que ustedes después lo puedan analizar. Aquí están las cuatro posturas que estamos analizando el día de hoy. Y me detengo en la primera línea de respecto del milenio y en la tercera respecto del rapto, que son los dos grandes eventos que nosotros analizamos. ¿Ya? Respecto del milenio, entonces hablamos que el postmilenialismo dice que no es literal, al igual que el amilenialismo. El postmilenialismo abraza esta relación de que va a haber un triunfo evangelístico al final, va a haber una prosperidad humana, un tiempo de paz, donde va a haber un mayor conocimiento de Dios, va a haber paz, pero Cristo no estará físicamente en la tierra. El amilenialismo, como dije en su momento, cree que también el milenio no es literal, pero no cree en esta progresión positivista, por decirlo así, respecto del milenio, sino que Cristo reina en los corazones de los creyentes y que va a terminar este periodo de 1000 años no literales eh, cuando Cristo venga en su segunda venida. El preterismo cree,
cree, preterismo parcial cree en un milenio de 1000 años y el total cree que no es literal y que ya ocurrió. Entre el 30 y el después de Cristo y el 70 después de Cristo, o sea, ese periodo entre la muerte de Cristo aproximadamente y la destrucción del templo. ¿Ya? Eh, entonces, es bien débil en sus conclusiones teológicas la postura del preterismo total y por eso se considera que es una postura más bien hereje respecto de los eventos del final de los tiempos. Y el premilenialismo obviamente cree que es literal de 1000 años respecto al milenio. En cuanto al rapto, tanto el postmilenialismo como el amilenialismo creen que será un mismo evento, una misma situación a la segunda venida de Cristo, igual que el preterismo parcial. ¿Ya? El preterismo total cree que no habrá rapto y nosotros, el premilenialismo, cree que sí habrá y será antes de la tribulación, que es conocido el rapto pretribulacional. ¿Ya? Y lo último que quiero destacar es la diferencia, hermanos, que hay entre la consideración que hay Israel y la iglesia. Todas las demás posturas creen que hay un reemplazo de la iglesia hacia Israel, o la iglesia reemplaza a Israel. La que hemos hablado y mencionado anteriormente, la teoría del reemplazo. Nosotros creemos que Dios tiene un trato con cada uno de ellos, tanto con Israel como con la iglesia de una manera separada, y hay promesas, como lo analizamos en su momento, tanto para el pueblo de Israel de manera física y promesas espirituales para la iglesia. ¿Ya? Como les mencioné, esto se los voy a mandar para que ustedes lo puedan analizar y lo puedan tener para comparar y distinguir cuáles son las distintas posturas. Y antes de concluir, algunas conclusiones. La iglesia, hermanos, experimentará el milenio en el cielo. Eso es lo que nosotros creemos. Y vamos a entrar a hablar respecto de esto, porque obviamente creemos en el rapto pretribulacional. Por eso es que la iglesia no va a estar en el milenio en la tierra, y vamos a tener las convicciones bíblicas respecto a esto en la medida que avancemos. Algo que se me olvidó mencionar, todas las posturas de alguna manera creen en el milenio, el punto es si creen que es literal o no. Esa es como en el fondo la diferencia. Lo mismo que el rapto. Creen en el rapto, el punto es en qué momento va a ocurrir el rapto. En cuanto al milenio, todos creen en el milenio, el punto es que todos creen que de alguna manera no va a ser literal, a excepción del premilenialismo, que es en el cual nosotros creemos. Todas las posturas, como decía, creen en el milenio. Tercero, el modelo de interpretación es el que nos ayuda a ubicarnos en el tiempo. Nos ayuda, obviamente, dependiendo de la postura que tengamos. Nosotros, en nuestra interpretación histórico-gramal literal, entendemos que el milenio será posterior a la segunda venida del Señor Jesús. Y por último, la interpretación literal nos instala, como decía recién, en un milenio literal previo. No es previo, es posterior a la segunda venida. Un milenio literal posterior a la segunda venida. Hermanos, estas son las posturas respecto del milenio. Solo reitero, nosotros creemos en un milenio literal que se establece después de la segunda venida del Señor Jesús, antes del juicio del trono blanco, un milenio literal de 1000 años, no ficticio, sino que Cristo reinando sobre la tierra. Nuestra postura es la premilenialista. Hermanos, espero que esto de alguna manera expanda su conocimiento respecto de las posturas que hay, no los confunda, y también indicarles, vamos a analizar tanto el rapto de una manera precisa, ya como les decía, en 2 o 3 clases más, y obviamente al final vamos a estar analizando también el milenio y por qué es que creemos que hay un rapto pretribulacional y por qué hay un milenio literal, ¿ya? Y vamos a tener las convicciones. La razón de la clase anterior y la de esta solamente era conocer de manera general cuáles eran las escuelas escatológicas del rapto y el milenio. Le voy a invitar que incline su rostro y vamos a orar para concluir la sesión de hoy.
Padre bendito, vamos ante tu presencia agradecidos por este tiempo, por poder entender cuál es la postura que otros de nuestros hermanos tienen respecto de el milenio, de este evento, de este periodo de tiempo que tu palabra nos enseña que se va a suceder en la tierra. Dios amado, ayúdanos para crecer en humildad, no ponernos ni soberbios ni cerrados en cuanto a nuestra postura, sino que con convicciones firmes, pero siempre con humildad, con sencillez, no mirando en menos a aquellos que interpretan de una manera distinta estos eventos futuros. Ayúdanos siempre a crecer en humildad, Dios amado, pero por sobre todo a mirar tu palabra y en tu palabra también, Dios amado, mirar lo que ella nos dice y en función de esa manifestación que tú nos has dejado, crecer en convicciones bíblicas respecto de todo esto. Te damos gracias por este tiempo, te rogamos tu claridad para nuestra mente en todo lo que vayamos estudiando respecto de este tema y por supuesto que también a través de este estudio tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Te damos gracias en esta hora, Padre bendito, a través de tu Hijo Jesús. Amén.